Estados Unidos acaba de presentar uno de los proyectos de ley más importantes en la historia de Bitcoin. Un proyecto que permitirá pagar impuestos federales en Bitcoin, que enviará esos Bitcoins directamente a una reserva estratégica nacional y que además eliminaría el impuesto sobre las ganancias de capital cuando usas tu Bitcoin para pagar Hacienda. Si esto se aprueba, cambiaría por completo la relación entre los gobiernos y Bitcoin. Vamos a analizarlo. Todo esto nace del Bitcoin for America Act, presentado por el congresista Warren Davidson. Davidson es uno de los políticos más pro-Bitcoin del Congreso, y su intención es clara: integrar Bitcoin en el sistema económico de Estados Unidos, no solo como una inversión, sino como un activo estratégico nacional. Pero este proyecto no aparece de la nada. Hace unos meses se creó por orden ejecutiva la llamada US Strategic Bitcoin Reserve, una reserva estratégica de Bitcoin que funciona de forma similar a las reservas de petróleo o de oro del país. Aquí viene lo interesante. Número 1. Los ciudadanos podrían pagar impuestos federales directamente en Bitcoin. Esto incluye tanto personas físicas como empresas. Número 2. Los bitcoins recaudados no se venderían por dólares, sino que se enviarían a la reserva estratégica de Bitcoin. Es decir, el propio gobierno empezaría a acumular Bitcoin de forma oficial y sistemática. Número 3. Y esta es la parte más explosiva. Los pagos de impuestos en Bitcoin no generarían impuestos por ganancias de capital. Si compraste Bitcoin a $20.000 y hoy valen 80.000, podrías usarlo para pagar impuestos sin pagar ni un euro ni un dólar de impuestos por esa ganancia. Si esta ley avanza, Estados Unidos enviaría un mensaje muy claro al mundo: Bitcoin ya no es un activo especulativo, es un activo estratégico. Esto podría aumentar la legitimidad institucional de Bitcoin, incentivar a empresas a mantener parte de su tesorería de Bitcoin, crear una nueva competencia entre países por acumular Bitcoin y atraer talento, inversión e innovación al sector cripto dentro de Estados Unidos. No estamos hablando de un país pequeño, es la mayor economía del mundo moviéndose en dirección a Bitcoin. Obviamente hay matices importantes. El proyecto aún no está aprobado, tiene que pasar por varios comités y debates. El Congreso puede modificar partes esenciales. Además, algunos economistas critican el concepto de una reserva en Bitcoin. ¿Por qué? La volatilidad podría afectar la estabilidad de las reservas nacionales. No existe precedentes de un estado acumulando un activo tan dinámico, y no está claro cómo se contabilizaría legalmente la revalorización de esa reserva. Pero más allá de las críticas, esta propuesta representa un cambio de paradigma. Si Bitcoin entra al sistema fiscal y si un gobierno lo trata como un activo estratégico, estamos ante el principio de una nueva era donde las reservas de los países ya no se basan solo en oro y dólares, sino también en criptografía, descentralización y activos digitales. Bitcoin. La pregunta ahora es: ¿estamos viendo el primer paso hacia una adopción masiva de Bitcoin a nivel estatal? ¿O es solo un experimento político que quedará en papel? Te leo en comentarios. Saludos.